Auspicia este bloque La Brújula del Sur Editorial. Desde 2014 acompañando a los escritores independientes para que cumplan sus sueños. Comunicate al correo labrújuladelsureditorial@gmail.com o al WhatsApp 221-454-3093. Muy joven escritora, la señora, espero decirlo bien, Natalia Fitzsimmons. Muy bien. ¿Dije bien su apellido? Sí. Sí, se puede decir Fitzsimmons, pero es difícil en la escritura. Después para pronunciar es fácil. Bueno, entonces a mí me resultó Muy más fácil bien. escribirlo. Mira que bien, porque tiene bastantes letras, pero... Bueno, pero no tanto. Por eso yo soy china, trato de evitar el apellido, que es muy complicado. Y por eso la conocemos más por China. Claro, la mayoría de la gente la va a reconocer por China. Es más, en el Facebook, cuando vieron la publicidad, yo creo que muchos dijeron, ¿y esta chica no es china? Claro, ¿Por qué y muchos China? me preguntan, ¿ese es tu apellido? Y Claro. me conocen por China y hace bastante. ¿Y por qué te haces Primero por una cuestión pública por China? Es mucho más fácil para contactar gente y recordar un Face como ¿Pero contacto. te decían China cuando Sí, eras de toda chica? la vida. Es más, nunca me llaman Natalia porque me dicen por mi segundo nombre que es Vanessa, después me dicen China y así voy quedando. Mira. ¿El AD? El AD es porque es el Anni Domini de el comienzo de la era cristiana, que es cuando comienza la era del libro como objeto, como formato papel. Entonces yo como me dedico más que nada a conservación y restauración de libros, el AD implica el comienzo de la era cristiana y el comienzo de la era del libro, que muy pocos quizás saben. Yo trabajo el libro como algo integral, por eso soy un poquito de todo y no soy... Si uno me pregunta bien, ¿qué haces? Es como que trato de abarcar todo lo que viene al formato libro-papel. Cuando decís que te ocupás de la restauración de libros, Sí. ¿lo haces en forma privada, en algún lugar específico? Yo trabajo sobre colecciones personales. Ajá. Si me llaman de alguna biblioteca, sí. Pero como en biblioteca suele trabajar bibliotecarios Claro. o gente del Archivo General de la Nación, yo me formé en el archivo. Pero no tengo el título de conservadora ni de bibliotecaria de universidad. ¿Cómo es el título? ¿Conservadora? ¿Cómo se llama? Sí, en conservación, Ajá. porque restauración no existe como carrera. Eso se estudia en Capital y Existe, restauración, pero no acá en claro, La es Plata. decir, es integral. Perdón que yo estoy entre el aire. ¿Querés que difónica. lo apaguemos? No, por favor, gracias. Cualquier cosa nos pasás la cuenta del médico con nosotros. No te hagas problema. ¿Eso en la Biblioteca Nacional? ¿Lo No, estudiaste? en realidad yo estudié, me formé de oficio Claro. trabajando, que es el gran problema que tienen los chicos cuando se forman en la universidad y después no les sirve cuando va a la práctica, al trabajo. Claro, porque la carrera es muy teórica. Es muy teórica. Claro. Y abarca todo tipo de conservación. Claro, Entonces claro. tenés las esculturas, tenés lo que es, los lo que es la documentos. religión, que tenés documentación. Yo me formé en el Archivo General de la Nación, trabajando en archivo, pero puntualizando que era la única que estaba en ese momento. Entre los compañeros todos venían de algún archivo que les había enviado de su trabajo. Yo iba puntualmente a restauración de libros, de bibliotecas. ¿Y por qué, De colecciones Natalia? personales. ¿Por qué? Porque yo pasé de ser acompañante terapéutico con mira. un señor, un intelectual de acá de la ciudad de La Plata, de una familia muy bien, que luego después falleció, y él, los 2 años que yo estuve con él, que él estuvo vivo, él me formó y me envió para que yo estudiara, me dio la posibilidad de que yo Mirá. vuelva a los libros cuando yo había dejado todo, por una cuestión económica. Ujú. Yo venía remándola para luchar. Ahora que me preguntaban si era señora, yo me divorcio con mi hijo de los 2 años y tenía que salir a trabajar, entonces fue bueno. Voy a cuidar pacientes, paso a ser acompañante terapéutico, consigo la matrícula y cuando más o menos estaba trabajando bien, porque eran poquitas horas y tenía mucho trabajo, y uno se va formando como en psicología, en otra cosa. En sociología, como para poder ir entendiendo discapacidad, el contexto en el que yo estaba, me alejo por completo de las letras. Y cuando engancho con esta familia me dicen, no, si lo tuyo es un historiador, un tipo bueno que me ayudó, y yo sigo con su familia. Y ahí conservo el archivo y la biblioteca personal de él. Qué bien. Y ahí uno empieza Una a entender... biblioteca importante, no nos digas quién es porque no No, porque aparte no puedo. No ¿importante o...? Es importante en cuanto al contenido. Por eso Ajá. yo nunca cuento, quizá hasta por una cuestión de seguridad. No, por supuesto, claro. por supuesto.
En realidad los No libros en cantidad, uno sabe, sino en cantidad tienen, claro. pero en calidad y aparte en referencias. Ajá. Yo, por ejemplo, trabajo con curas todo el tiempo. Por eso era la de que yo vengo muy relacionada Claro. a la religión. Lo mío es por una cuestión de fe y de historia y de entenderlo como una ciencia, ¿no? A la teología. Pero aparte los que vienen y consultan esos libros y en cada archivo ves algo que alguien le dedicó y le entregó para que se conserve a posterioridad porque no tenían herencia. Claro. Y de repente ves un libro de Hugo Wast que decís está firmado, autografiado, Claro. de toda la colección del padre Castellani firmada, y después uno va entendiendo dónde está. Pero a mí me formó y me sirvió, y creo que sigo entendiendo lo que él hizo en esos 2 años por mí. Para mí fue como un padre. Lo que mis viejos, que los adoro y todo, no lo hicieron conmigo porque no entendían quizá dónde estaba. Es difícil encontrar a alguien que te guste letras. Estas cuestiones de las causalidades, ¿no? Sí. Tener que ir a estudiar algo para poder vivir, porque no tenías económicamente un respaldo, vas como acompañante terapéutico de alguien que en realidad es la puerta para lo que realmente te gustaba. Y que en realidad le llamaba la atención porque cuando a mí me consultan, era un historiador, un intelectual, que tenía que dejar su trabajo, porque ya no estaba en condiciones, había que tratar de retenerlo en la casa con alguien que pudiera seguir charlando como si diera clases. Claro. Y lo primero que le dije, bueno, yo sabía latín, sabía griego, yo venía de estudiar letras y me decían, ¿qué haces trabajando esto? ¿Cuánto tiempo estudiaste letras? Yo estudié letras, hice toda la carrera con Marcelo Maristani y no la terminé, dejé, me casé, tuve mi hijo, me divorcié. Aclaremos que no estudiaste, Maristani no fue tu profe, sino que un compañero, claro, sí, yo tengo casi 40 Marcelo años. Estuvo acá hace unos meses también. Sí. Que le quiero mucho y esas cosas de la vida, viste que uno después vuelve, y ahora en la presentación del primero y que vamos a hacer en el Salón Dorado. Comparten mesa, tenés razón. Sí, yo estoy con él. Sí, esas cosas de la vida que uno dice, bueno, claro, la plata es muy chiquita, uno tiene que llevarse bien porque es así, y tengo los mejores recuerdos con él. Éramos no teníamos la disciplina de letras. Yo de hecho cuando me vuelvo después de tener a mi nene, y cuando ya estaba un poquito mejor económicamente, y cuando quiero retomar la carrera, uno de los profesores me dice, andate a Puan. Vos ya estás en una edad que vos no querés ser docente, cuestionas todo, no te gusta el ambiente. Me lo dejó muy claro. Empezó edición en Puan. Sí, no lo voy a nombrar por después, bueno, lo diré. Pero después te voy a preguntar quién. Sí. Bueno, ahí es algún conocido. Te vas a imaginar cuando te diga Cortázar. Sí. Porque lo tuviste seguro. Sí. Y me dijo, no. ¿Tiene una voz parecida? Sí, y los anteojos también. Y está cada día más lindo. Yo siempre, cuando lo veo, le digo, estás cada día más lindo, y se ríe. Y me dijo, acá no es para vos. Andate a edición. Recién caigo quién es. Andate a edición. Pero sé de quién es. Bueno, él me dijo, yo estoy, porque a mí me gusta... Un gran crítico literario. Sí, y a mí me gusta la crítica, me gusta todo lo teórico. Y él me hizo conocer pero en el ámbito académico, dando un seminario de teoría, me hizo conocer a Fabio Espósito, a Alejandro Duhovne, que es el que yo sigo permanentemente, que es el creador de la historia del libro judío, que él hizo su tesis sobre esto, y yo cuando me pego a esto, caigo en Puan y termino así edición y soy editora, pero siempre ligada a lo que es la historia de la edición en Argentina. A mí me gusta la historia del libro, la historia de la lectura. Me parece que si uno no profundiza sobre eso, es imposible conocer qué es lo que está pasando en el mercado editorial ahora, y qué pasa con los libros y cómo proyectarlo. Claro, está bueno lo que decís, porque aparte que venga de una persona tan joven. No, tengo 39 años, no tengo bueno, acá no vamos a decir, claro, estás con 3M que ya cruzamos toda ese umbral. Sí, las 3M están mejor que yo, me ha pasado la vida por encima, pero creo que bueno, estoy arruinada. Después lo charlamos si querés en la pausa. No, te quería decir que qué interesante que cuando viene de una persona joven, aunque tengas 39 años, sos muy Sí, muy dentro de todo joven, estoy en una edad que... Preocupada por la historia pero no para mirar para atrás constantemente, sino
que es la referencia que debiera ser para todo lo que uno vive actualmente, porque todo, la literatura no la podés abordar sin saber de dónde viene por supuesto, ese sí. fulano X, por qué escribió lo que escribió, en qué contexto se basó y de dónde viene él también, o la historia, la política, todo. Sí, y también para hacer un reconocimiento de quienes formaron y quienes nos dieron una mano, por así decirlo, por decirlo de una forma coloquial, para que nosotros tengamos el país y la cultura que tenemos acá. Claro. Nosotros venimos de una cultura que sobre todo era católica, que tuvo muchas épocas de un fervor católico y pegado a los partidismos, y de una dictadura también muy católica, y nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento a lo que hizo la cultura judía en nuestro país. Nosotros no tendríamos nada, ni siquiera la radio, donde estamos, como ámbito de comunicación, si no hubiese venido la colectividad judía y hubiese hecho un verdadero despliegue cultural. Tenemos las bibliotecas que tenemos gracias a la cultura judía, tenemos no solo las bibliotecas, sino los espacios culturales, las editoriales, las imprentas, porque la imprenta llegó a Argentina gracias a los jesuitas, pero los jesuitas la dedicaban solamente, como con los niños expósitos, solamente para su ámbito muy privado, porque siempre tuvimos esta contradicción entre el conocimiento y la divulgación. Entonces siempre fue la Iglesia Católica también un lugar que ha conservado lo suyo. Sin embargo, el despliegue que han hecho en la colectividad judía a mí me ha impactado siempre mucho, más allá de que yo vengo de mi novio tiene su origen judío, entonces es como que yo siempre estuve muy ligada a eso, a pesar de ser católica. No tiene nada que ver con una cuestión de fe, sino con un reconocimiento de la historia y lo que han aportado. De hecho, yo, cuando tuve que hacer mi presentación para que me tomen la tesis y demás, yo lo hice sobre el aporte sionista y judío, que son dos cosas completamente distintas, en la maquinaria editorial argentina. Si no lo vemos desde ese lugar, no podemos entender tampoco lo que pasa ahora y los escritores que tenemos ahora. Y además, Natalia, para abrir un poquito el juego para el resto del mundo, mientras que hablabas de la cultura judía, yo pensaba inevitablemente en Hitler. El tipo pensó esto, por eso va a exterminarlos, porque los veía venir, que venían desde el comercio, desde la industria, desde lo intelectual, venían los judíos en punta. Entonces ellos se manejan, hay una cuestión, yo soy muy cuidadosa cuando hablo y espero que nadie se llegue a ofender. Yo estudié astronomía, cultura, yo tengo una relación muy cercana y personal con Marcelo Birmacher, que ha sido el que después de mucho tiempo me ha dicho, dame un texto que lo leo, después de estudiar tanto, y decirme, bueno, basta, loca, dejá de dar tantas vueltas en tantos cursos, y empecé a escribir y focalizar en algo, porque si no yo abarcaba hacia todos los cursos posibles y nunca me hacía mi destino. Y tengo una relación muy cercana con él, y ellos se manejan de una manera que se llama pulpo, que hacen red, pero siempre en pos de avanzar. Creo que también tendríamos que aprender un poco, sobre todo en el ámbito editorial, en los libros, y trabajar en grupo, pero aprender no a te trabajar olvides, en grupo. Perdóname que te interrumpí, no te olvides que estamos hablando de una cultura que tiene Mucho más de 5.000 años. Entonces, nos llevan 3.000 y pico de años de ventaja, nos llevan a los católicos. Yo creo que el judaísmo tiene esta cuestión tan interesante de ver desde lo cultural, porque tienen toda una historia, y volvemos a tu tema, toda una historia atrás donde apoyarse. Nosotros somos muy nuevitos. No, igual mira, sin embargo tenemos, por eso yo me llamo en mi face, en esa locura que tengo de ponerme algo, porque China ya estaba aparte y había que poner algo adelante, en el AD, que es el límite entre la era cristiana, pero que todavía era todo lo hebreo, el mundo hebreo. Y nosotros tenemos una conservación, yo digo nosotros como católicos, una idea en la historia de la conservación de la palabra, de fijarla, de ponerla en un libro, para la posteridad no, sino para una trascendencia, para la inmortalidad, para que eso perdure, que es lo que de repente quizás hacemos nosotros inconscientemente, de querer escribir un libro para que el día de mañana lo conservemos y lo tengamos. Si bien la historia, como la historia en sí, separada de la prehistoria, viene con la escritura, eso era por una cuestión de conservación, quizás hasta en lo cotidiano, de tener datos y referencias como para anotar, porque se necesitaba,
se utilizó como algo cotidiano y una necesidad la escritura, y también quizá para la posteridad, pero lo inmediato, no una trascendencia. Esa idea de trascendencia hay que rescatarla del catolicismo, pero por eso yo siempre trato de rever qué es la historia en cuanto al libro como formato. A mí si me hablas de lo digital no entiendo nada, Claro. tengo que reconocerlo. Tengo esa limitación hasta cuando escribo, ando con los cuadernitos y tacho y me cuesta muchísimo lo digital. Pero bueno, cuando yo focalizo es precisamente para que entendamos también que es el Día de la Palabra, que ustedes decían, la importancia que tiene la palabra, pero la palabra escrita. Hoy por hoy nosotros hacemos hincapié y hay muchísima difusión sobre la lectura. Pero si empezamos a ver qué fue antes el huevo o la gallina, es la escritura. Nosotros no vamos al colegio a aprender a leer. Primero aprendemos a escribir, todo un proceso en el que cada palabra que tenemos en mente la tenemos que trasladar y pasarla a un papel. Y cuando aprendemos eso, aprendemos a fijar, a ver, a focalizar. Y cuando focalizamos y cuando podemos poner lo que nos pasa en un papel, podemos aprender en el sentido de tomar, interpretar y reinterpretar un texto. Entonces me parece que tenemos que, como sociedad y como cultura, y desde los ministerios y desde quizá los ámbitos más chicos como las sedes, las instituciones como SADE, empezar a rever que no es tan importante el tema de la lectura. La literatura te puede aportar el soñar, el ver, el profundizar otras etapas y otras escalas, no solo a nivel lingüístico sino a nivel mental. Pero la escritura implica que vos también puedas procesar lo que te está pasando y ponerlo en palabras y que las cosas se llamen por su nombre y poder reinterpretar la vida desde otro lado. Siempre se dijo que la realidad se gobierna con la palabra. Cuando uno escribe, gobierna la realidad. Por eso nosotros no escribimos porque no nos gusta qué pasa en la realidad y la queremos cambiar. Los escritores solemos hacer eso, o distorsionar o cambiar esa realidad. Es mucho más importante la escritura porque también los problemas sociales, que tanto hablamos hoy de Porchetto y demás en ciertas épocas, el gran problema siempre fue el silencio. Pero quizás no solo a esta escala tan grande como fue la dictadura y las torturas y todo lo que ha llegado a pasar, sino que nosotros tenemos otros problemas sociales en este momento que también siguen pasando por el lado del silencio. Entonces, empezar a enseñar a los chicos, justo ayer una de las chicas del taller en San Telmo me comentaba, ella es colombiana, que había escuchado una compañera chilena, una amiga, que empezaban a dar en Chile, sobre todo con el problema que están teniendo a nivel social, en la enseñanza primaria, la escritura creativa, pero como forma de escritura terapéutica. Porque los chicos procesan cosas y no saben cómo contarlas. Así sea lo más chiquito, para los chicos es un mundo. Si no le enseñamos a contar, ellos no van a poder ni siquiera procesar lo que les pasa y no lo van a poder entender. Y entonces así empiezan las cuestiones que naturalizamos y de repente, cuando tenemos 30 años, nos aflora un trauma de algo que pensábamos que era algo normal. Entonces me parece que lo importante hoy es focalizar en la escritura. Pero no la escritura como algo académico que tenemos que escribir bien, sino como algo... Claro, yo creo que una catarsis. Desde el punto de vista creativo, sí. Yo en lo personal está mal que contradiga a la invitada, pero No, me acuerdo de Mirta Legrand que dice A la conductora. claro, yo no estoy tan segura, me quedaba pensando mientras que te escuchaba, no estoy tan segura que la lectura no sea de mucha importancia. Sí, por supuesto, es de mucha importancia. Si estamos hablando de escritura creativa, para crear algo es muy difícil hoy crear de la nada. Entonces, me parece interesante todo esto que vos estás exponiendo. Quizá porque se hace más hincapié en la lectura que en la escritura en las escuelas. Eso es lo que... estamos hablando del ámbito escolar. Totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, que es cuando los chicos necesitan expresarse. Y me parece que también falta el tema de la oralidad, porque la palabra primero fue verbal. Y por ahí tampoco se le da ese espacio en los colegios para que los chicos se expresen oralmente. Pero claro, tenés las limitaciones en los chicos que ellos tampoco pueden. Y ahí también cuántas cosas pueden llegar a decir, ¿no? Plantearse delante de un grupo. Me parece que en la escritura también pasa el anonimato. Y de repente un docente quizá puede empezar a notar. A mí me pasa con el taller de acá, que lo vamos a terminar, de narrativas del yo. Trabajamos experiencias traumáticas. Yo trabajo con adultos, no trabajo con chicos. Y sin embargo, ni siquiera ellos sabían que tenían eso guardado. Claro. Cuando vos lo fijás en palabra ahí, y cuando vos empezás a desplegarlo, vuela, te deja llevar.
Pero me parece que por ahí quizá tendríamos que hacer un poco, es siempre mi parecer desde... No, si estás hablando de la escuela, yo acuerdo totalmente, pero me parece, y para después para pasar al taller, espero no olvidarme lo que te quiero preguntar, sí. Me parece que no se da demasiado la escritura en la escuela, porque el docente no está tan preparado para saber qué hacer cuando se encuentra con 40 realidades distintas y con problemas que no puede, que escapan también él no su... puede hacer nada, porque no está escapan... formado para hacer nada. Claro. Porque lo que está fallando, y nos metemos en educación no sé por qué, está Sí, fallando las instituciones que forman docentes. Hasta que no se arregle esta cuestión, los institutos terciarios, no vamos a poder tener docentes que puedan abarcar estos problemas cotidianos. Y aparte como institución, y es lo que ha pasado, pero también habría que rever el sistema educativo en general, también las universidades, porque a mí cuando me envía mi profesor a estudiar otra cosa es porque me dicen no vas a poder modificar nada, porque el sistema es así desde el 1800, que tenemos un sistema que nos viene a enseñar algo de una manera dogmática, aprendes, repetís y se termina ahí, no cuestiones. Entonces, los primeros años que serían los fundamentales, sobre todo en la crianza, en las infancias, deberíamos replantearlas que tengan que ser en un ámbito un poco más abierto, por lo menos los primeros años, y no tan de enseñanza dogmática para que los chicos repitan algo y corregirlo si entienden cómo se escribe una palabra o se deja de escribir. Es que en la medida que la maestra o el maestro fue formado de esa manera, se repiten. Él forma como fue formado. Por eso me parece que es ahí donde que hay que meter mano, primero que en cualquier otro lugar. Sí, y aparte estamos con problemas mucho más profundos a nivel social como para replantearse la educación. Yo porque lo trabajo desde el lugar de el vacío de la palabra. Yo lo que escribo, siempre escribo sobre de lo que nadie quiere hablar. No es que a mí me gusta hablar de ciertos temas puntuales o quiera hacer de esos temas quizá morbosos un tema para generar algún contenido. Es porque a mí me preocupa eso. Es una cuestión ya de temática mía y de cuáles son los tópicos con los que yo trabajo. Yo a vos me animo a preguntarte algo que preguntamos a veces y muchas veces dicen no, pero yo creo que tu respuesta va a ser sí. ¿Para vos la escritura es sanadora? Pregunta que hacemos siempre. Yo no lo creía hasta que la vi a mi hermana con un problema puntual, y tampoco lo creía tanto hasta que lo vi en los chicos del taller, y tampoco lo creía tanto hasta que un amigo me dijo, vos tenés que trabajar sobre ese tema del que no querés hablar. Listo, tachame la doble. Ya está. Sí, gracias. Bienvenida al club. Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito del taller y después entremos en tu escritura, porque ¿qué pasó cuando Birmacher te dijo, bueno, ponete a escribir? ¿Qué hiciste? Me dijo, dame más, porque yo escribo sobre temas, ahora no traje eso por supuesto, pero escribo sobre temas que si empezaba a escribir de esa manera iba a quedar ligada a el tema erótico, el tema sexual. A mí me interesa todo lo que es economía sexual, pero más que nada como ensayo, y dentro de la ficción generar historias sobre quizá un abuso, una relación tóxica o sobre relaciones sexuales. Siempre con una profundidad un poco más allá de lo que, si no sería como 50 sombras y no es a lo que apunto, ni un Daniel Steele, ni nada de eso. ¿Es literatura erótica? No. Por eso empecé por ese camino un poco ya más de grande corriendo. Y me fui cuando vi que cuando tanteaba la situación con escritores amigos, con editores o con el común de la gente que le preguntaba ¿qué te parece? No lo entendían. Me decían, no sé qué decís, pero me pasa esto. Y dije, no es el momento, no lo estoy haciendo bien. Sin embargo, Marcelo me dijo, sí, empezá a largarte, y después cuando ya le dije que me iba por otra rama, como tenemos cuestiones hasta de ideología completamente distintas, hay temas que ni los tocamos. Que yo esté trabajando sobre exilio y sobre la literatura y me corro un poco de la derecha, también trato de no tocar esos temas. A él siempre le va a parecer que esté buenísimo que yo me meta en este ámbito que me gusta tanto y le dé para adelante, pero como una cuestión personal. ¿Cómo manejas el taller? ¿En qué consiste el taller que das? Por lo que taller, veo es bastante diferente a un taller normal. Sí, porque yo no soy para nada estructurada y los chicos al principio estaban como perdidos y esperaban que les diera consignas, una imagen,
Y yo los miraba y les decía, Una no, frase, chicos, claro. Una poesía. Bueno, tampoco critiquen a Decime. los profesores. No, pero sería mucho más fácil quizá poder hacer eso que plantean del taller. A mí me cuesta muchísimo porque yo no logro escribir de esa manera. Yo les fui muy clara. Dije, el que entró por ese y pasó por esa puerta siendo escritor, se va a ir siendo escritor. El que no viene, hicimos un grupo muy lindo, va a tener herramientas, va a obtener herramientas para poder crear algo y pautas, y les enseño cómo escribo yo. Les puedo transmitir un conocimiento, porque yo no soy docente, entonces no voy a ir a decirles tienen que hacer esto y esto tipo colegio, y porque me parece que lo que se transmite, hasta yo lo transmito de manera gratuita, es un conocimiento que yo ya tengo. Entonces si yo lo adquirí, no me cuesta nada transmitirlo, y me parece que sería un egoísmo total y no contribuye en nada a la sociedad, por así decirlo en general, que me lo guarde yo de una forma en la que para mí está bueno y que yo puedo llegar a crear. Entonces es muy didáctico en el sentido que nos levantamos, les muestro cómo es un narrador, que es un yo lírico, y lo armo con ellos mismos y lo hago muy estilo teatro. Pero sí, con los chicos al principio les costó mucho, sin embargo en la segunda clase ya habían sacado el texto que yo quería, porque me parece que si yo les daba pautas ellos no iban a ser genuinos, y sin embargo fue lo mejor que pude haber hecho porque hicieron unos textos increíbles. De una manera, yo trabajo el relato breve. Trabajar la brevedad es muy difícil porque uno se tiende a ir en lo que ya vio, que son las descripciones, y porque quiere tapar esa acción. Entonces les enseñé como para ir solapando, que no traten de agregar datos personales ni cuestiones que el lector no vaya a entender, que aprendan a transmitir un mensaje, porque siempre uno quiere contar algo y tiene que saber hacia dónde va orientado, y el lenguaje comunicacional es eso. Si sos un emisor, tenés que tener un mensaje muy claro por tal canal, y te tiene que recibir alguien para devolverte esa identidad. Si no, quédate solo en tu casa, escribí, divino. ¿Y qué le pasó? ¿La edad más o menos, el promedio de gente que va al No, taller? en el taller tengo desde 18 años hasta 79. Claro, bien. Pues. Ahí voy. La gente... Un poco más. Porque al los chico de últimos. 18, 19 lo llevas. ¿Qué te pasa o qué le pasa a esta gente grande de esa edad? Sí. No es un prejuicio, No, por favor. pero que me parece que está en un lugar en el que le cuesta más abrirse a estas cosas nuevas. Bueno, primero que no entendían que eran narrativas del yo. Claro. Y narrativas del yo como título, que yo debía ponerlo por una cuestión académica, para que me tomaran el proyecto, tenía que hacer todo el despliegue, y eran muchos más encuentros de los que justo eran las elecciones y no se podía, así que hubo que hacer como un resumen y hacerlo rápido. Les di un panorama general de lo que eran, porque era desde correspondencia, diario íntimo, biografías, autobiografías, y los chicos empezaron a entender que era lo que ellos en algún momento habían trabajado, el diario íntimo. Testimonial, les empecé a mostrar con textos. Trabajamos con ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, que es una chica que cuenta en primera persona, mientras cuenta su abuso en primera persona, y también agrega el testimonial de el juicio por el que ella pasa, de la carátula judicial y las pericias psicológicas. Es una novela relativamente nueva, ¿no? Es de ahora. Todos los que trabajamos, hasta el último que hemos trabajado, son editados entre el año pasado y este año. Era algo tan nuevo, y era el emergente de lo que estaba pasando en la literatura nacional, o sea que ellos que entendieran eso ya era. Y a mí me pasó que yo no quería que tuvieran, o no lo puse como condicionante, que tuvieran experiencia previa. Bien. Entonces eran chicos que no tenían ningún conocimiento. Creo que tengo solamente algún arquitecto, 2 o 3 chicos que tienen su título académico, que no trabajan de eso igual, son administrativos, suelen hacer otras cosas, y el resto eran algún que otro escritor que venía de SAD, de las meriendas. Después gente que le gustaba escribir nada más. Y había que enseñarle que era desde el vamos, un narrador, un yo lírico, y entendieron por suerte todo. Pero fue completamente distinto. Y en cuanto a lo que me preguntabas, lo único que me pasó con la gente mayor es que ellos querían contarlo, quizás no sabían cómo, se extendían mucho más, están acostumbrados a las historias, a las novelas, a las telenovelas, y me costó mucho más con los escritores. Claro. Primero, al principio éramos un montón. Sí. Llegaron... El escritor fue el primero en irse.
Y el primero en irse, me querían volver para el Urindis, pero para la foto. ¿Viste? Así. Es el que tiene la cabeza más cerrada, lamentablemente. El que tiene el ego más más alto. Sí, el que no quiere aprender porque ya sabe todo. Y a mí me pasa que yo siempre quiero aprender de todo el mundo, entonces me parecía... Bueno, no vayas a un taller literario. y subido al pony te quieren dar lección. Sí, te cuestionan. Ponete tu propio taller, bueno, claro. No vayas a un taller literario si crees que ya lo tenés todo en tu cabeza. O les pasaba que ellos creían que me veían partida. Yo lo que estaba tratando de hacer era de ver cómo manejaba el grupo. ¿Para qué lado va? Claro, de ir captando qué es lo que le pasa cuando ellos hablan, para después poder orientar, mirá, me parece que es por acá o por acá, y tampoco entendían por qué yo no los corregía. Ellos me enviaban todos los textos y querían que yo les marcara, es así, no. Yo te voy a reordenar y lo vas a volver a escribir vos, y después te voy a ir sacando, tipo, cuando uno va desmalezando, vas con el cuchillo en mano, y vamos a ir sacando lo que sobra. Pero lo que sobra para el lector. Si es por mí, está fantástico porque es lo que vos creaste. Claro. Y no soy quién para venir y juzgarlo, pero... Decinos los horarios del taller. El taller termina este miércoles. Pero no importa. Sí, el horario es el miércoles de 17 a 19 en la biblioteca Palacio López Merino, del complejo bibliotecario. Estamos en el primer piso. Es la última clase, pero igual si se pueden sumar a mi Facebook, que es A de China. Vamos a continuar porque los chicos quieren continuar. Se armó un grupo hermoso y les dije, vamos a ir a parar a la plaza, pero nos vamos a centrar en Plaza Moreno, porque ahora cierran todos los complejos, por una cuestión económica, tienen que poner aire, ventiladores, luz, no da para eso, pero le dije, vamos a Plaza Moreno y nos sentamos. Y los chicos me miraron, me dijeron, ¿te parece, China? Y sí, me parece. De última nos van a llamar, nos va a llamar el intendente y va a decir, chicos, vengan, pasen y entren. Claro. ¿Trajiste por casualidad algo para leernos o no? Sí, tengo, si querés, para... ya que estamos... Pasa que yo, viste, que lo hago y lo escribo, porque yo no soy autora, yo no publiqué. No hay publicaciones. No hay publicación, no participé en concursos, tengo como una cuestión que vengo de otro palo, otro pensamiento, y que esto lo hago por mí. Sí me ha pasado que tengo que publicar algo, pero porque te lo exigen, te lo piden, te dicen, bueno, ¿qué haces acá si no...? Claro. Y estamos armando con un amigo... algo que empezó como una idea mía, que es trabajar sobre las desapariciones en democracia. Yo no trabajo solo en eso, sino que es lo que estamos generando ahora y uno tiene que eso es lo más fuerte. Después sí, yo escribo sobre todo o casi todo lo que me surge, pero no es que me dedico puntualmente a eso. Sí, siempre está ligado al vacío del lenguaje y al tema social. Bien. Pero no es ficción. No es ficción en este caso. Estas son desapariciones en democracia, tenemos 6.000 personas que han desaparecido desde la democracia hacia aquí, y que por alguna que otra razón, sobre todo ese vacío del lenguaje, no han tenido comunicación con sus familias como para que supieran quizá a dónde iban, cómo encontrarlos, y después por una cuestión de esa desinformación de las familias, siempre está todo ligado al lenguaje. Las familias no han logrado ni siquiera la búsqueda o llegar a la justicia. Sería un caso de Marita Verón, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Sí, y a veces no tanto, a veces han sido personas, a mí me sorprendió que me llegó un caso sobre el que ahora estamos trabajando, que se llama, es una chica, yo siempre digo los nombres porque la única verdad que tenemos es un rostro y un nombre, que es lo único que tenemos que recordar y lo único que nos interesa a nosotros que se sepa. El resto yo trabajo hago crónica de la crónica. O sea, yo tomo una noticia y de esa noticia, hasta con las mismas palabras que veo esa noticia, rearmo la historia. Ya que está atravesado por subjetividades, que es quién llegó hasta ese lugar, por qué llegó esa información, qué dijo la familia, qué no dijo, y sobre todo lo que no dijo. Por ejemplo, el caso de una chica de Campana que desapareció en el año 1996, y todavía hay un grupo en el que la están buscando, Silvia María Zanón, que fue a trabajar. Sin embargo, su familia considera que a los 17 años había ido a buscar un trabajo, y una amiga, te estoy hablando del 2011, recién cuenta que ella sabía que ella iba a trabajar entregando era promotora de unos cursos de computación que eran en ese entonces, yo lo recuerdo porque iba al secundario y hacía esos cursos. O sea que imagínense la tergiversación de información que existía, y después un vacío legal en el que nunca un fiscal... cita a la familia que no sabía que podía tener un abogado defensor, y la ilusión todavía y la pena de una familia quebrada que todavía la busca, sin tener absolutamente nada de información.
Entonces, trabajar sobre eso, uno va buscando las voces y también cambiando, si no es un tema tedioso como desde qué lugar lo encaramos. ¿Haces las entrevistas y todo? No, yo no hago, mi amigo sí, él le gusta la investigación, a mí me gusta mucho la investigación, pero yo con ellos no, porque por una cuestión hasta legal, sobre todo yo que estoy tan ligada al derecho editorial, a mí me interesa la persona que no está. Es la persona que no va a volver. Me parece que hubo un contexto de vulnerabilidad que hizo que esa persona también desapareciera. O sea, que hubo una familia, un contexto, no la familia, yo no estamos culpando absolutamente a nadie, sino que hubo un vacío. Entonces, ¿a mí qué aporte me puede dar alguien a quien se le pasó quizá una situación como aparte, en este caso? Es muy subjetivo lo que te pueden decir y no sirve a los efectos de poner sobre el tapete qué nos está pasando como sociedad, que la gente ¿por qué también, se va. ¿Por qué llegan esos casos y no otros? Claro. Tenemos que entender, por eso yo hago crónica de la crónica. Mi amigo se enoja mucho porque me dice, no, vamos hacia el caso, hacia lo judicial, investiguemos. No, yo hago crónica de la crónica porque por algo ese caso llegó y no otro. Entonces tenemos ¿cuántos otros silenciados, no? Claro, ¿por qué ese generó morbo? ¿Por qué ese recordamos el nombre y de otros no? Y han pasado y siguen pasando. Consideramos en este momento que no pasa más y sigue pasando. Natalia, perdóname que te corte. Yo me quedaría hasta las 9 cuando estás hablando. Pero... ¿Te leo algo chiquito, dale, pero no de esto? Favor. De lo que vos quieras. Te leo algo chiquito lo si salimos de esto, que no tiene quizá que ver y ya las dejo tranquilas. No, al contrario, nos encanta que estés. Nos falta tiempo, pero corre da para mucho esto realmente. Leo algo cortito que dice: para mirar de golpe a la tristeza, sin corazas ni muros que separen, puse sobre mi frente líneas de frontera, hacia enfrente a las ruinas de tu distancia. Y ya no te busqué, solo miré las horas y no dejé de mirar por si volvías. Acomodé en el campo ese silencio para curar en el viento las espigas. Cuando no pude llamarte, eliminé las copas de los árboles a gritos malheridos. Elevé maldiciones arruinando el paisaje que a veces te traía. Cuando no pude llamarte, clavé puñales, estacas en tu nombre contra cuerpos que envolvían entonces mi existencia. Los herí con venganza como Erinia, persiguiéndote a ti, aunque no fueras la razón de mi llanto y sí tu vida. Gracias, chicas. Tremendo, Natalia, realmente, además que escribas en un cuaderno de ¿qué dice Mafalda? Te aporto la ternura que no tengo. No, bueno, Mafalda traía lo suyo también. Sí. Crítica, bueno, algo social en el momento en el que las mujeres no hablaban. Claro, eso es un fantástico como referencia. Y que cómo te ponía... Y por otro lado, Victorio Campo, me voy de un extremo a otro. Yo no te conocía de vista, pero que traigas a Victorio Campo, ya me parece que hasta podemos salir a tomar un café. Me encantaría. Una cerveza. No, me encantaría. Victorio Campo para mí es la más grande de todas las grandes. Una mujer que se enfrentó a todo a pesar de después en una de los prejuicios, en una época que había que ponerse terrible. Un pantalón y manejar, que era la primera, fumar y hoy tenemos, no tener marido y no tener hijos. Sí. Hoy tenemos la cultura que tenemos gracias a una mujer como esa y no es reconocida, lamentablemente. Que fomentó cultura y que trajo y que supo ver a los grandes. Claro, y miró a futuro. No se quedó mirándose el ombligo. Señores, muchas gracias. Natalia Fitzsimons. China. Realmente, en serio, muchas gracias. Natalia, fue un gustazo escucharte. Me alegra porque que me lo digan ustedes que son... No, ella, que yo. Bueno, espero ese contacto que hagamos. Yo ahora voy a ir a San Telmo, estoy dando los talleres que trabajamos sobre... la dirección. Sí, San Telmo, Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, ahí en el corazón, casi defensa de San Telmo. Trabajamos formas de narrar el exilio. Bien. Los chicos que están, ahora tenemos un terrible momento que está pasando Colombia, justo ayer lo hablábamos con los chicos, con un paro, con aparentemente un toque de queda, estamos en una situación, en un emergente social. Trabajamos contención y escritura y leemos cosas muy lindas. Vamos a arrancar con Antes de que anochezca, del cubano Reinaldo Arenas, así que estamos con una temática difícil, pero le ponemos ganas y
me encantaría que ustedes estuvieran también allá, que copemos los platenses San Telmo, que se sumen ustedes con su taller y puedan ir a dar... es un lugar maravilloso para ir a tomar una cerveza. No trabaja. Nos vamos, Germán, a la pausa.